Bien, vamos a comenzar con lo que vamos a ver de bacterias. Vamos a ver clasificación de las bacterias, vamos a ver los datos generales. Vamos a ir por pasos, es un tema largo, por eso les aclaré a sus compañeros. Va a depender hasta que terminemos. Como es un tema largo, necesitamos hacer ejercicios también acordes a este tema. Entonces, lo primero que vamos a ver van a ser clasificaciones. Si nosotros observamos, ahí les puse muchos dibujitos de bacterias, porque más o menos es lo que vamos a estar viendo toda esta clase. Entonces, ¿qué generalidades vamos a tener? Lo primero que quiero que les quede un poquitito claro, perdón, es precisamente que las bacterias van a poseer una estructura simple. O sea, sabemos que no van a tener núcleo. Si no tienen núcleo, no van a tener ¿qué? Lo que es acorde a mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, que se llegan a reproducir por división asexual. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que el hecho de que carezca de estas propiedades que tiene una célula eucariota, le van a dar otras características muy específicas. Quizás no tiene núcleo, pero sí va a tener una capacidad de reproducirse de manera sexual. Quizás no tenga mitocondrias, pero su pared celular le va a dar esas ventajas, también muy acordes a este tipo de bacterias. Entonces, es un dato muy importante de la estructura de las bacterias va a ser precisamente que van a tener una pared celular. ¿Por qué es tan relevante la pared celular? Porque la pared celular me va a dar la posibilidad de que yo las pueda clasificar, pero van a haber varias clasificaciones, que son las que ahorita vamos nosotros a ver. De hecho, déjenme, creo que les voy a poner como un poquitito de otras diapos, pero nada más voy a quedar con esta. Pared celular gram positiva, porque va a tener una capa muy gruesa de peptidoglucano. Y pared celular gram negativa, que va a tener una delgada capa de peptidoglucano. Entonces, esto me va a permitir a mí ver esa clasificación de las bacterias. Yo necesito clasificarlas. Si no puedo clasificar las bacterias, no va a servir de mucho. Necesito clasificarlas para poder determinar qué tipo de fisiopatología en el cuerpo me puedan ocasionar. Voy a hacer un cambio de diapositivas. Estas diapositivas ya están en su apartado de archivos para que las puedan descargar y las puedan estudiar. Ok, doctora, gracias. Ok, esto no se asusten, son lo que vimos, solamente he visto en diferentes diapos, son las mismas, nada más que a veces manejo unas y a veces manejo otras, pero me quiero quedar con clasificación, porque vamos a ver clasificación de las bacterias. Todo lo otro es la parte precisamente de estructura. Entonces eso yo creo que lo vemos mañana. Pero el primer tema de bacterias es clasificación. Entonces, ¿por qué va a ser relevante? Vamos a comenzar con este punto.
Lo primero es de que la comprensión de la relevancia, pues obviamente es la nomenclatura, porque yo voy a tener muchas bacterias. Cuando decimos muchas, decimos centenares y miles de bacterias. Entonces, ¿cómo las puedo clasificar? Yo voy a desafiar de esta manera porque ya están clasificadas. Imagínense, desde el primer descubrimiento que estuvimos viendo en la parte de bosquejo histórico hasta la donde ya puedo decir tal clase, en tal género, de una clasificación fenotípica o de una clasificación genotípica. ¿Esto para qué me sirve? Pues obviamente para sistematizar. Es una manera de organización, de sistematizar y de concentrar los diferentes microorganismos. Aquí voy a tener diferentes tipos de clasificaciones. Entonces voy a tener clasificaciones que van a ser taxonómicas de los microorganismos. Dentro de ellas, clasificación fenotípica. Esa es la primera clasificación, la clasificación fenotípica. Entonces, en base a eso, voy a tener morfologías microscópicas y morfologías macroscópicas, que recordamos, lo micro es pequeño, lo macro es grande. ¿Para qué me van a servir estas clasificaciones? Eso entra en la clasificación fenotípica, la morfología. Estas partes pues van a ser las primeras características utilizadas. Eso quiere decir que la primera clasificación que se dio a las bacterias es la clasificación fenotípica. Principalmente van a poder ser identificadas y van a constituir lo que serían elementos, pues podemos decir que estructurales o fundamentales de manera muy precisa en cuanto a la identificación y a la utilización. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a las bacterias que se pueden clasificar según su capacidad de retención de la tinción de Gram, que era lo que estábamos viendo cuando hablamos de pared celular, que teníamos microorganismos Gram positivos porque retenían la tinción de Gram. Y vamos a ver todo cómo es la técnica, cómo puedo teñir esta parte de la tinción de Gram, porque su pared es mucho más gruesa. Y vamos a ver organismos que van a ser Gram negativos porque su pared es más delgada y simplemente no retienen la tinción de Gram. De hecho, ahí ustedes pueden ver en el dibujito cómo unos sí tienen la tinción y otros no tienen la tinción. ¿Qué otra cosa me va a ayudar en esta clasificación fenotípica? Dentro de esta misma clasificación fenotípica, yo también voy a poderme guiar a través del asperto, porque bueno, ya tengo mi microscopio y en base a mi microscopio, pues yo ya voy a poder decir que la bacteria va a tener diferentes formas porque lo estoy viendo. Entonces voy a tener bacterias que van a ser cocos, otras bacterias que van a ser bacilos, otras bacterias que van a ser de forma de espiral y los vamos a llamar espirilos. Entonces siempre va a ser en base a lo que yo estoy observando. Por eso la clasificación fenotípica es la primera que se llega a dar. Además, el aspecto macroscópico que van a tener las colonias cuando yo las llegue a cultivar, porque tenemos que ver el cultivo y la parte de análisis microbiológico, pues me va a dar también otras propiedades, porque de esa manera voy a poder decir que va a tener propiedades hemolíticas, es decir, por ejemplo, en un medio de agar sangre. Esa parte, esa propiedad le está dando una clasificación a la bacteria. Veo manita levantada de Aranza. Adelante. Mía, doctora. Tengo una duda. Nosotros como médicos, ¿vamos a cultivar bacterias en algún momento o solamente las vamos a ver? Como médicos, ustedes, como médicos, si son dermatólogos, pueden llegar a tener su microscopio y hacer el diagnóstico. O sea, lo vamos a ver un poquitito en hongos, en hongos. Y si, por ejemplo, ustedes se quieren meter a la parte de investigación, por ejemplo, investigación clínica, van a cultivar bacterias. Generalmente es más en la parte patología, investigación clínica, dermatología y algunos que hayan tomado, o sea, cualquier médico puede tomar un diplomado en cuanto a esta parte del laboratorio. Como estudiantes, van a cultivar bacterias de manera virtual. Es decir, vamos ahí a ver unas aplicaciones para que ustedes puedan ponerse a desarrollar su bacteria y ponerle sangre, ponerle glucosa, ponerle determinadas sustancias para ver qué tanto proliferan. Eso como estudiantes.
¿En qué área se ve más? Les digo, investigación clínica en la parte de laboratorios, en dermatología lo ocupan también mucho, patología y en algunos casos cualquier otro médico, por ejemplo, que tengas una sospecha de una IBU, entonces haces un urocultivo si tienes los medios necesarios, pero como tal, si no te especializas en eso, en tu consultorio no vas a tener, lo que tienes que hacer es subrogar el estudio. Pues yo veo que mi paciente ya tiene 3 tratamientos antibióticos, pues aparte del urocultivo le mando a hacer un antibiograma, o sea, ya nada más subrogas. No sé si ahí quedó más claro, Aranza. Sí, doctora. Entonces, principalmente solo en patología es donde vamos a estar haciendo cultivos y eso. Sí, aunque pues, también es un poco raro, son laboratorios, o sea, los laboratorios que se dediquen a investigación, pero como tal, o sea, como tal es más trabajo de otras ramas de ciencias de la salud, pero sí hay diplomados, te puedes especializar en la parte de cultivo de bacterias. Sí, hacemos de todos, no se crean. Entonces, precisamente para que si les dan miedo las bacterias, pues no, la verdad es de que se cultivan bastante fácil. Entonces no se preocupen mucho. A ver, ¿qué estamos comentando? También el hecho de que yo cultive y pues tenga estas propiedades, estaba mencionando el medio agar sangre, pues me van a dar diferentes tipos de pigmentación, diferentes tipos de tamaño de cómo se haga esta muestra y diferentes tipos de formas de la colonia. Por ejemplo, algunas colonias hasta van a tener un olor determinado. ¿Por qué va a ser muy preciso esto? Porque, por ejemplo, yo puedo detectar y puedo diferenciar entre si la paciente está teniendo una infección vaginal que sea de tipo bacteriana o una infección vaginal que sea de tipo micótica. Y ahí le puedo describir, descríbame el olor. Y también yo lo voy a identificar porque si yo llego a estar en el laboratorio, que me gusta hacer una estancia clínica en algún instituto de investigación, voy a poder detectar. Y también, por ejemplo, en el caso de algunas patologías, por ejemplo, las pseudomonas tienen un olor muy característico, entonces destapas la herida y dices, huele a pseudomona. Entonces ya te vas dando esa idea. También tienen esa parte característica, ¿ok? Bueno, y en eso vamos a ver otras cosas. Por ejemplo, pues que van algunos a formar también cadenas. Eso sí lo voy a, pues si estoy haciendo cultivo, lo voy a poder ver de manera macroscópica. Entonces, prácticamente quiero que se queden mucho con que la clasificación fenotípica es la más fácil de recordar, porque yo estoy teniendo esas características, tanto de una tinción como de la parte de cultivo. O sea, estoy dando características como si describiera la bacteria, como si dijera, es alta, es bajita, está redondita, no está redondita. Entonces la clasificación es la más fácil de todas, por esas características morfológicas que se utilizan para su identificación como un microorganismo activo. Lo que sí es de que yo puedo, aparte de la clasificación fenotípica, seleccionar otros métodos de clasificación que me puedan llevar ya a un poder más preciso, específico y discriminativo de la bacteria, ya que en ocasiones ahí sí me voy a topar que muchos de estos microorganismos pueden presentar un aspecto muy similar tanto en el examen macroscópico como en el examen microscópico. Muy frecuente, bastante útil, todavía se ocupa hasta nuestros días, porque vamos a ver cómo van evolucionando estas partes. La más así va a ser la clasificación de tipo genotípica, porque ya nos vamos a estar metiendo precisamente con el genoma. Pero en cuanto a esto, pues sí yo tengo que considerar que además pues los métodos se han estado empleando para que yo pueda subdividir los grupos. Entre más los pueda subdividir, entre más específico yo tenga, porque por ejemplo, puedo decir que puedo dividir los grupos de una manera así. Ese es un ejemplo coloquial, doctores, para que no se me estrese. Alumnos de medicina. Hay muchísimos alumnos de medicina. Hay del Poli, de la UNAM, de la UAD, de nuestra universidad querida, que es la UVM.
hay de la Salle, etcétera. Y luego yo quiero clasificar más y digo alumnos de medicina de la UVM. Y entonces ya voy a clasificar más, y ya es nada más, pero puede ser alumno de medicina de la UVM Coyoacán, de la UVM Querétaro, de la UVM Monterrey. Ah, alumnos de medicina de UVM Coyoacán. Vean cómo voy reduciendo el universo. Entonces ya voy a tener los alumnos de UVM Coyoacán, y entonces yo voy a decir alumnos de tercer semestre. Y entonces ya específicamente los tengo ustedes. Y si quiero ser más específico, pues ya puedo decir alumnos de Medicina, VM Coyoacán, tercer semestre del grupo 133. ¿Vieron cómo entre más específico podemos ser muy específicos y podemos ir reduciendo? Entonces, en base a esta misma lógica de poder reducir cada vez más y de poder identificarlos, estos métodos se han empleado para subdividir los mismos grupos de microorganismos, pero subdividirlos aún más allá de la especie, principalmente porque yo tengo que tener fines epidemiológicos. ¿Por qué fines epidemiológicos? Porque, por ejemplo, necesito determinar si un grupo exacto de microorganismos pertenece al mismo género y pertenece a la misma especie. Y por lo tanto, yo también necesito saber si van a compartir ese origen común o bien van a proceder de distintas formas. Entonces, todas estas técnicas que me están dando esa clasificación tanto de género como de especies van a ser conocidas como biotipo o biotipado. Así es como lo voy a poder manejar. Dado que, pues dado que todas estas bacterias que yo les estoy comentando van a poseer antígenos. Los antígenos van a ser sumamente específicos y van a ser característicos. Y entonces ya ahí es donde viene que sea tan importante la clasificación, porque mi cuerpo los va a clasificar. ¿Cómo? Pues va a generar anticuerpos utilizados precisamente para la detección de esas bacterias o de esos microorganismos que van a constituir de esta manera, cuando ya yo estoy metiendo anticuerpos, o sea, primero clasifico. Cuando clasifico solamente yo lo voy a llamar biotipado. Pero si ya meto anticuerpos para poder identificarlos, entonces yo ya no lo voy a llamar biotipado, lo voy a llamar serotipado, porque precisamente ya estoy metiendo la parte de los antígenos como herramienta diagnóstica. Entonces, de esa manera es como yo puedo identificar, y esos son los que son las famosas pruebas serológicas. Ahora, otros ejemplos, para terminar con esta clasificación fenotípica, otros ejemplos utilizados en esta clasificación de las bacterias son el estudio de los patrones de sensibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo pongo a mi bacteria frente a un distinto antibiótico, entonces estoy realizando algo que se llama antibiograma. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un preciso antibiótico para poderlo colocar. Un minuto. Ok, muy bien. Entonces, bueno, en base a esto, perdón, disculpen, es que recibí una llamada, pero bueno, ya colgué el teléfono. Otros ejemplos van a ser precisamente la parte de cuando yo quiera hacer el antibiograma. ¿Para qué me sirve un antibiograma, autores? Ustedes lo vamos a ver más adelante en la parte de cultivo, pero va a ser importante porque cada vez estamos recetando antibióticos con más discriminación y entonces, ¿qué hace esto? Hace que las bacterias presenten resistencia, la famosa resistencia antimicrobiana. Esta resistencia antimicrobiana hace que no sean susceptibles ya a todos los medicamentos. Antes con una penicilina, las bacterias morían. Ahora necesito macrólidos, necesito cefalosporinas de última generación para poder eliminar una simple infección, porque los pacientes pues no terminan de tomar el medicamento. Entonces, cuando yo veo que hay una resistencia
que ya el paciente está pasando por algún tipo de infección, tengo que mandar a hacer un antibiograma. No tiene caso que siga creando resistencia hacia la bacteria. Veo manita levantada de Manuel. Adelante, Manuel. Oiga, doctora, yo me acuerdo que hay un experimento donde se pone una placa de Petri con medio de cultivo y se va viendo la migración de bacterias, la resistencia, no la migración, la resistencia de bacterias a diferentes líneas de antibióticos hasta los de última generación, haciendo una superbacteria en un periodo de tiempo X, no sé, no tengo ni idea de cuánto tiempo. Pero mi pregunta es, Exacto. ¿qué se hace con esas muestras, esas placas de cultivos? Porque son altamente patógenas. Son bacterias. Bueno, primero que nada, un antibiograma es precisamente en esta caja y se hace el cultivo. Generalmente se colocan diferentes tipos de antibióticos. Eso es de una manera normal, diferentes tipos de antibióticos. Y antes ponías tú la pastillita del antibiótico y la bacteria alrededor moría, toda moría. Ahorita la colocas el antibiótico y la bacteria sigue viva, o si no le hubieras puesto nada, o, si, o sea, nada, absolutamente. Entonces ahí de esa manera clasifican qué antibiótico es resistente y qué antibiótico es sensible. Para estos programas de antibiograma hay algo que inclusive se llama curva media, o sea, cuánto yo tengo que requerir de la dosis para considerar que ese antibiótico pueda llegar a causar un efecto sensible hacia la bacteria, es decir, que el ataque si la logré eliminar. Entonces tenemos una curva media de resistencia antimicrobiana, o sea, ya hay parámetros gráficos establecidos. Ahora, ¿qué pasa con lo que dice Manuel? Es un claro ejemplo. Tuberculosis, ténganle miedo a la tuberculosis, porque es una de las bacterias que crean mucho más resistencia antimicrobiana. Entonces, yo creo que Manuel se refiere como a estas cepas que son altamente contagiosas, de hecho son cepas. De por sí la bacteria de tuberculosis, le tienes que dar un tratamiento de 4, rifampicina como tal, y por aproximadamente 4 meses, o sea, 4 antibióticos aparte, 3 más la rifampicina. Fuera de eso, necesita tener un largo periodo de tratamiento. Los pacientes tienen que ir cada mes por su medicamento. Eso es en una tuberculosis normal. Primeramente Dios se cura el paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente desarrolla una tuberculosis resistente a medicamentos? Y eso yo creo que es a lo que se refiere Manuel. Ahí sí agárrense, esos son medicamentos donde ya le dieron todas las gamas, ya está todo, y aún así la bacteria sigue siendo resistente a medicamentos. Y precisamente son cultivos. Entonces las personas tienen que tener muchísimo cuidado, tanto quien cultiva la bacteria, se puede llegar a contagiar, tiene que tener todos los medios. Se supone que se hacen en laboratorios de tercer nivel. Prácticamente no todos la hacen. Ya cuando son cepas muy resistentes, no todos la llegan a hacer. Se hace sobre todo en instituciones y va abarcando el nivel cada vez más alto. Y tercero, los médicos. Porque quizás tú no sabes, ahí va el pobre interno, porque no sabe que el paciente tiene tuberculosis resistente a medicamento. Y entonces no puedes entrar si no es con un N95 prácticamente para que te protejas. Entonces sí le tenemos que tener miedo a esta parte. ¿Qué es lo que se hace? Se eliminan completamente, doctor. Hay una manera de limpiar. De hecho, hay soluciones de cloro. El cloro mata todo a tanto porcentaje. También elimina sangre en el caso de agar, en el caso de ADN, rompe hasta el ADN. Entonces se crean los preparados de cloro y se crean otros lisados para poder eliminar. No se tiran al drenaje, no se llegan a tirar al drenaje hasta que no se haya eliminado y inhabilitada la bacteria a nivel de ADN. O sea, no la puedes tirar al drenaje hasta que no esté eliminada. Para eliminarla tiene que tener determinado color dependiendo del tipo de bacteria. No sé si ahí quedó un poquitito más clara la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. No, excelente, muy buena aportación. Vamos a ver lo de antibiogramas, ¿eh? De verdad, eso me interesa muchísimo. Ahora, nos pasamos a esta imagen. De aquí van a sacar muchas cosas porque son las diferentes tipos, bueno, los diferentes tipos de clasificación fenotípicas de las bacterias. Entonces, ojo porque este cuadrito
para los que me estén poniendo atención en clase, de este cuadrito, de esta diapositiva, salen varias preguntas de examen. Porque para mí puede ser muy fácil preguntarles, ¿el serotipo es un tipo de clasificación genotípica, analítica o fenotípica? Entonces, para que la estudien muy bien. Dentro de las clasificaciones fenotípicas, que es la primera clasificación que estamos nosotros ahorita desarrollando, vamos a tener lo que les dije, la morfología microscópica, como por ejemplo la adición de Gram, precisamente de las paredes, la morfología macroscópica, lo que les dije de cómo se pueden llegar a ver los cultivos, el biotipo, una vez que yo identifico género y especie, el serotipo, cuando ya identifico género y especie pero agrego anticuerpos, y los patrones de antibiograma, así como el fagotipo. Entonces van muy de la mano. Esas serían las partes que me está dando la clasificación fenotípica. Aquí está, miren, aquí para que no se me pierdan, está lo del biotipado y el serotipado. Eso ya se los expliqué y me regreso a estas clasificaciones. ¿Qué vamos a ver? La segunda clasificación que les voy a mostrar, ay, perdón, una disculpa. Lo siguiente que les voy a mostrar dentro de estas clasificaciones va a ser la clasificación analítica. Entonces ahí estamos viendo en mi cuadrito. Dentro de esta clasificación analítica de las bacterias, yo voy a tener diferentes tipos de análisis. Si ustedes ven ahí dice en el cuadro 2.2, análisis de los ácidos grasos de la pared, análisis de los lípidos celulares totales, análisis de las proteínas celulares totales y electroforesis. ¿Qué pasa con esto? Voy a tener una clasificación analítica. Esta clasificación analítica, a pesar de que ya estoy viendo a qué me estoy refiriendo, tengo que entenderla. Las características analíticas de las bacterias se han utilizado también para clasificarlas en géneros, en especies y en subespecies. Por eso precisamente estoy viendo esa parte donde estoy haciendo un análisis a nivel de ácidos grasos, a nivel de lípidos celulares, a nivel de proteínas. ¿Por qué me interesa? Porque voy a tener algo que se va a llamar patrón. Este patrón es un patrón cromatográfico de lo que son los ácidos micólicos. Acuérdense de los ácidos micólicos que van a estar dentro de la pared celular. Y entonces estos ácidos micólicos son los que me van a dar a mí características de un gran número de especies de estas bacterias. Por lo que la verdad es de que la primera clasificación, que fue la fenotípica, pero después, pues después de varios años, llega esta parte de la clasificación analítica y se han estado utilizando para poder identificar lo que son especies aisladas, o sea, que no sean tan típicas con mayor frecuencia. Una parte de esto es que estos análisis de lípidos presentan también lo que es la totalidad de la célula y entonces de esta manera pues me van a poder describir lo que son especies bacterianas y también levaduras para que yo las pueda identificar. Voy a tener inclusive lo que son otras técnicas. Estas otras técnicas empleadas, obviamente para caracterizar, me van a llevar, así como les dije que podemos ir reduciendo la población, me van a llevar a un nivel de subespecie. Entre mejor pueda clasificar yo la bacteria, es más viable para que yo pueda definir cómo la puedo eliminar. Ese es el punto de poderla identificar. Entonces, estas clasificaciones analíticas me llevan a un nivel más allá, que es la subespecie, y también me sirve a mí como médico para conocer los fines epidemiológicos. Entonces, por ejemplo, precisamente se pueden analizar proteínas celulares, por eso es el análisis proteómico, puedo también analizar por electroforesis, y entonces de esa manera pues voy teniendo métodos analíticos que son, por decirlo así, más precisos e inclusive más reproducibles. Entonces, lo único es de que pues a veces, si bien dijo Aranza, quizás no lo voy a tener en mi consultorio, al menos de que sea como muy específico a lo que me voy a dedicar, pero aquí es mucho más específico porque son equipos mucho más caros, es un instrumental mucho más complejo porque son métodos un poco más difíciles de realizar. Entonces va a ser muy difícil, solamente lo van a encontrar en laboratorios dedicados a esta parte de investigación o análisis de bacterias. Entonces, por tal motivo,
Pues esta clasificación analítica se emplea principalmente en laboratorios de referencia médica. O sea, es más fácil que yo sí pueda hacer quizás una clasificación, pero pues tengo limitantes, no puedo pagar un equipo de estos equipos valen millones de pesos, necesito un laboratorio de referencia para que me pueda hacer este análisis. Y luego, bueno, nos vamos a la siguiente clasificación, la clasificación genotípica. Aquí en la clasificación su nombre ya lo dice, no se me van a perder. Genotípica van a ser obviamente los que tengan que tener algún tipo de relación con la genética de la bacteria. Entonces, lo primero que vemos ahí es, por ejemplo, la relación guanina. Pero, ¿qué pasa con esta clasificación genotípica? A pesar de que la analítica es cara, como acabo de mencionar, el método más preciso, el que va a ser así más preciso de todos, el que ha evolucionado, es esta clasificación de las bacterias. Y entonces aquí yo voy a tener un análisis del material genético. Ahí es donde yo puedo ver cuáles son las diferentes pruebas. Si nosotros observamos en nuestro cuadrito, precisamente vemos relación guanina-citosina, análisis de la secuencia del ácido nucleico, análisis de plásmido y también fragmentos de ADN cromosómico. ¿Qué me pasa con la clasificación fenotípica? Más precisa de todos, es lo que tengo que aprender mucho. Inicialmente se clasificaron con la primera, por eso está como separada en el cuadrito, que es la guanina-citosina. Pero la separaron del cuadrito para que ustedes recuerden por qué. Porque este procedimiento ha abandonado en gran medida, pues a favor de otros métodos mucho más poderosos a una discriminación más específica. Entonces fue la primera, hay que recordarla, hay que tenerla ahí presente, pero por eso precisamente está un poco separada. Aunque en el caso de la hibridación del ADN, que es el ácido ribonucleico, se utiliza en un principio para establecer esta relación existente entre las cepas bacterianas. ¿Eso qué quiere decir? Que para determinar si dos cepas, como tal dos cepas bacterianas, pertenecen al mismo género o especie, pues yo voy a utilizar esta técnica. Y entonces consigo de una manera más rápida la identificación de esos microorganismos, pero ya no va a ser mediante los análisis que habíamos mencionado. Yo ya lo voy a conseguir a un nivel genético, es decir, usando sondas que serían de tipos moleculares. Y entonces yo voy a extraer lo que sería pues prácticamente el ADN de la bacteria o el ADN del microorganismo y entonces voy a lograr identificar qué es lo que creen que quiero identificar. A manera molecular, a manera genética, tengo que identificar cuáles sondas moleculares son más específicas o más concretas dentro de la fijación de estas ondas de ADN. Y de esa manera pues voy a tener también que utilizar todas estas técnicas para poder diferenciar mis microorganismos. ¿Qué pasa aquí? Viene otra parte importante, si ya estoy en esta parte tan específica, porque viene algo que se va a llamar hibridación. Acuérdense, todo lo híbrido sería una combinación. Entonces yo tengo una hibridación correspondiente del ADN y esto también a mí me va a constituir una herramienta pues bastante útil de tipo diagnóstica para que yo pueda detectar de manera rápida y mucho más precisa qué tipo de organismo es, sobre todo cuando tienen un crecimiento lento. Porque imaginemos que yo quiero cultivar una bacteria, pero por ejemplo las micobacterias tardan, una de las que tienen más crecimiento lento. Y entonces, ¿cómo voy a saber qué tipo de bacteria es? En cambio, si hago una prueba de hibridación de ADN, detecto el genoma y entonces sé que es un tipo de micobacteria dentro de todas las especies que hay de estas. Estos también son más aplicables a bacterias, pero también se pueden aplicar en hongos. De hecho, hongos es después de bacteria, el tema que sigue es hongos. Hasta aquí no hay ninguna duda. Creo No, que no, doctora. doctora. ¿No? No, Ok, doctora. perfecto. Vamos continuando un poquitito más con esta parte de la clasificación genotípica, porque voy a tener una ampliación de esos métodos de hibridación. Entonces, en base a eso,
yo voy a tener inclusive análisis de secuencias ya a nivel de lo que es el ADN. Entonces, imagínense a nivel de ácidos nucleicos, un análisis de secuencia es bastante útil para localizar esas especies de los ácidos nucleicos. Y esto pues me va a llevar a caracterizar género, especie, subespecie, de una manera mucho más rápida y mucho más precisa. La aplicación más frecuente de estos métodos de ADN que estamos hablando van a ser sobre todo del ADN ribosómico. ¿Por qué? ¿Por qué del ADN ribosómico? Pues la verdad es de que tiene la misma secuencia muy conservada como la parte del ADN. Y entonces, como está en la periferia, pues me ayuda a detectar mucho más rápido. Voy a tener variables, sobre todo del ARN ribosómico de la bacteria, para poder utilizar estos tipos de técnicas. La mayor parte de los cambios que han estado introduciendo actualmente en todas estas nomenclaturas que nosotros vamos a tener que aprender se han relacionado con la aplicación del análisis de estas secuencias y de estas clasificaciones. Entonces vamos a tener nada más para mencionarles así de manera rápida otros métodos de clasificación. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahí en el cuadrito análisis de plásmidos, ribotipado por la parte del ADN ribosómico, análisis de ADN de fragmento cromosómico. Y entonces por eso en nuestro cuadro, pues ya estamos teniendo ahí unas clasificaciones. Eso es lo que les dije de las bacterias, ¿eh? Ahora vemos este último. ¿De dónde estoy sacando los cuadros? Acuérdense qué bibliografía les dijo. Les comenté Murray de microbiología. Va a ser un poco la bibliografía de base. Entonces, en base a eso, ahí vamos a tener estos cuadritos que nos van a ayudar muchísimo. Estos resumen todo lo que les acabo de comentar. De estos cuadros del 2.4 al 2.8 nos están ofreciendo todo lo que es el esquema de clasificación para que ustedes puedan entender cómo se van a organizar las numerosas bacterias. Sin embargo, es preciso descartar que la lista de microorganismos no va a ser completamente exhaustiva porque pues estamos evolucionando de manera constante y las ediciones de los libros son, pues cada año se hacen más viejas, literal, aunque acabe de salir este año, parece como los carros últimos modelos, el siguiente año pues ya dejó de ser último modelo. Entonces, de este modo, nosotros vamos a poder ver la lista. Quiero que la observen. Lo van a tener en su libro de Murray. El Murray lo pueden descargar en PDF, también por eso me gusta, muy accesible para ustedes. Y entonces vemos algunas clasificaciones que se pueden llegar a ocupar. Por ejemplo, específicamente vamos a estar viendo los bacilos gram positivos aeróbicos. Vamos a tener ahí, por ejemplo, los actinomicetos, tanto los ácidos micólicos como los que no tienen ácido micólicos. Vamos a tener otros bacilos gram positivos. Y ahí vienen todas las clasificaciones de las bacterias. Por ejemplo, si yo quiero llegar a clasificar los gram positivos aerobios, ahí voy a tener los cocos catalasa negativos y los cocos catalasa positivos. Fíjense, dentro de los cocos catalasa positivos voy a tener el estafilococo. Entonces, ¿vieron cómo estamos clasificando ahí? Otro, por ejemplo, la Neisseria, que va a entrar en los cocos y cocobacilos, que van a ser gram negativos, Neisseria. Voy a tener las pseudomonas, voy a tener el helicobacter. Estos entrarían dentro de esta clasificación. Y, por ejemplo, en el caso de bacilos, pues van a ser muy populares las enterobacterias. Y ahí, si ustedes ven, está Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, la salmonela. Todas esas enterobacterias van a ser bacilos. Ahí es donde yo voy a poder estar viendo. Por favor, quédense mucho con estos para fines de estudio. Les va a ayudar bastante. Quiero que vean dónde se clasifican algunas bacterias, pues que la verdad sí son bastante difíciles de controlar y que son bastante populares, como la rickettsia, eso es difícil de controlar, y en otras ocasiones los micoplasmas. Estas son bacterias de diversas con importancia médica, por lo difícil que es su control en cuanto al tratamiento. Y bueno, vamos a llegar ahora sí, de manera puntual, considerando el tiempo, al ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Es en cuanto a la clasificación. De esto les quiero preguntar algo. ¿Lo quieren hacer en equipo o lo quieren hacer individual?
Yo prefiero en equipo, pero no sé. Y en equipo. En equipo. Yo también en equipo. ¿En equipo, doctores? Ok, muy bien. Les voy a poner las mismas preguntas en la tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es en base a esto que vimos pueden basarse en las diapositivas, viene sobre todo en la parte de los cuadros, o pueden ir al libro de Murray, que es la parte de clasificación de bacterias. Es el primer tema de bacterias. Por eso les dije, bacterias está muy largo. Todavía nos falta ver estructura, tinción, fisiopatología y factores de virulencia de las bacterias. O sea, sí, crean que Bartels está bastante largo. Entonces tenemos que citar 3 ejemplos de las características fenotípicas, analíticas y genotípicas. El siguiente punto es describir la morfología microscópica. Aquí sobre todo nos estamos refiriendo a la tinción. Tinción de Gram del microorganismo. O sea, en algunas bacterias como estafilococo, quiero que me digan, o sea, ¿qué es lo que quiero que me digan? Si el estafilococo es Gram positiva, Gram negativa, ¿cómo la clasificarían? Si la Escherichia es Gram positiva, Gram negativa, de preferencia, se le pueden poner nombre y apellido. Si es un coco, si es un bacilo, si es Gram positivo, si es Gram negativo o si no se puede clasificar dentro de las tinciones. Dentro de las tinciones, las que no se pueden clasificar, que es un clásico ejemplo, son las micobacterias. ¿Ok? ¿Y cuál de los siguientes microorganismos posee ácidos micóricos en su pared? Si el estafilococos, la norcadia, el micobacterium o la Klebsiella. ¿Sí? Es un ejercicio. Los voy a mandar a las salas, les voy a copiar exactamente este ejercicio para que lo tengan en tarea. De cualquier forma, si le pueden tomar captura de pantalla o fotito para que puedan comenzar a avanzar. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora. No, doctora. Perfecto. No. En las salas, doctores, aprovechen y analicen los cuadros. O sea, de eso se trata, y no nada más los mando a la sala para eso. Quiero que discutan, que digan, ay, mira, ¿dónde está colocada la Neisseria? Ay, yo me enfermé de salmonela, fíjate que no sabía que era una bacteria gram negativa, enterobacteria. O sea, quiero que me digan todo esto, quiero que analicen las clasificaciones, que digan cómo las pueden ver. Ah, mira, fíjate que mi clasificación favorita es la fenotípica. Ah, no, pero es que la mía sería la genotípica porque es la más moderna. O sea, necesito que debatan. Y de esa manera ustedes van a estudiar un poquitito más. Pueden inclusive decir, ay, ¿qué creen que pregunte de este tema la doctora para el examen? Entonces, de eso se trata, doctores, de que vuelvan a hacer una sala con sus compañeros de equipo, pero analicen el tema para que quede mucho más grabado y quede mucho mejor comprendido. ¿Sí? Les voy a poner la captura de pantalla de esto, de todas maneras se los pongo en tarea y los mando a salas. Si hasta aquí no hay ninguna duda, iniciamos las salas. ¿Cuánto tiempo van a tener? 1 hora para poder. Me avisan, tranquilos, tranquilos. Me avisan, yo a los 5 minutos les pregunto. Los regreso a la reunión, los voy a regresar a todos a la reunión y les voy a preguntar, doctores, ¿terminaron el trabajo? Si me dicen por equipos, no, pues es que no lo terminamos, doctora. Bueno, les damos más tiempo. Pero necesito que sí disfruten y utilicen su sala. ¿Ok? Muy bien, doctores. Nos vamos a sala. Iniciamos las salas para que no se me asusten. Y de todas maneras, ahorita les copio la diapo. Sí, doctora.
Ah, ya nos cambiaron. Ya los regresamos, doctores, no se asusten. Les quería preguntar cómo iban. Bien, doctora. Estamos juntando todo, de hecho, ya nada más falta prácticamente que juntemos todo y eso. Que junten todo, que equipo 1, equipo 2, equipo 3, ¿cómo va? A nosotros todavía nos faltan unas cositas de la primera, Ujú. pero ya todo lo demás ya quedó. Ok, los conté 5 minutos antes porque quería comentarles eso precisamente. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo extra creen que requieran? Ahorita no lo pueden terminar porque tienen clases. Eso es obvio, o sea, soy consciente. Entonces, para dejarles la asignación, o sea, no lo sé, hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana en la tarde, o sea, eso es lo que quiero, sus tiempos. Yo creo que... bueno, no sé, como veo mis compañeros, porque por ejemplo, yo no tengo clases, pero hay unos que sí tienen clases en la tarde. Ujú, sí, precisamente, no se trata de interponer los ejercicios, pues se hacen en clase y considerando el punto del tiempo para que no los interponga yo con otras clases. No se trata de que dejen de entrar a una clase para... No, 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 no. Entonces, en ese aspecto, ¿les parece mañana en la tarde, tarde-noche, para que vean que soy buena onda? Sí, está bien, gracias. Excelente, doctores. Sí, Entonces, doctora, gracias. para que no se me asusten. ¿Sí comentaron? ¿Sí les sirvió la sala? Pues sí, doctora. Excelente, muy bien. Ustedes saben que no puedo crearles en esta la tarea, pero me voy a pasar al otro grupo. Yo se los asigno, la tarea quedaría para mañana en la tarde, se los voy a dejar a las 8 de la noche, para que lo tengan todo el tiempo del mundo para subirla. Acuérdense que si hay retraso en la tarea, se disminuye un poco la calificación. Entonces van a tener de aquí hasta mañana a las 8 de la noche. Ya en teoría ya nada más les debe faltar como juntarlo, darle formato, ya nada más subirlo, ¿va? Entonces creo que es tiempo suficiente. Muy bien, doctores. Entonces así quedaríamos. Que tengan linda tarde y nos vemos mañana, puntuales. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta Igualmente. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, ¿me permite 2 minutos? Aparte. Adelante, adelante, dime. Aparte. Ok. Si gustas, Que te nos esperas en salgamos, la dice. clase, Manuel. Ajá, ya hasta que terminen tus Sí, ya nos compañeros. vamos. No, no se preocupe. Que nos Ay, corre, doctora. dice. Gracias. Hasta luego.